en la película de Cóndores no entierran todos los días, basada en la obra literaria de Gardiazabal, podemos notar unos asuntos muy interesantes para pensar la historia de la violencia en Colombia y fundamentalmente hay aspectos para destacar que realmente sucedieron. También hay aspectos ficcionales, pero más allá de eso es una forma muy interesante de pensar un contexto entre 1946 y 1956, la llamada época de la violencia con V mayúscula en Colombia. Inicialmente quiero que nos preguntemos eso, ¿por qué en Colombia se habla de la pequeña violencia y por qué se habla de la violencia con V mayúscula? Después de la muerte de Jorge Eliezer Gaitán, como hemos dicho, la violencia en Colombia se quintuplicó y en esa medida la película nos muestra cómo fue ese proceso. Nos muestra también cómo a través de la historia biográfica se puede entender la historia política. En este caso, la película se centra en la vida del señor León María Lozano, que era un librero católico conservador de Tuluá, Valle del Cauca, en donde veía cómo lo humillaban, porque para esa época había un alcalde liberal, había un presidente liberal que en la película muestran seguramente como la época de Alberto Lleras, quien gobernó el último año, que López Pumarejo renunció en el 45 por un escándalo de corrupción de su hijo López Miquelsen. Después de la renuncia en el 45 de López Pumarejo, asume la presidencia de Colombia Alberto Lleras, que luego termina siendo el primer presidente del Frente Nacional en Colombia en 1958. Entonces, la película empieza con una misa en donde claramente se nota la postura del sacerdote, en donde se nota que la iglesia estaba totalmente politizada. Y quiero que analicemos un primer aspecto que lo podemos sacar del discurso del cura, cuando él habla de una guerra que hay contra los masones y los ateos. Y es curioso porque disimuladamente está atacando a los liberales, porque la mayoría de masones eran liberales y a los liberales se les tildaba de ateos. Lo curioso era ver que gran parte de los liberales no eran ateos, pero era la fama que tenían y la forma como conservadores podrían desprestigiarlos. Y él trata de establecer que los cristianos católicos conservadores somos los buenos y que los malos son los ateos y masones. En la misa está una señora que es liberal, que es una líder sindical que es bastante importante en la película, en la obra literaria también. La señora Gertrudis Potes, y ella de una comenta: nos está achacando los males a los liberales. Y en ese momento
el cura tenía que ser aparentemente disimulado porque todavía estaba un gobierno liberal y el alcalde del pueblo era liberal. Luego vemos otra escena en donde podemos notar algo muy interesante. Después de la denuncia que hace el sacerdote sobre el tema de la matanza de la Resolana, llega un señor liberal que, bueno, luego termina siendo asesinado, pero que en ese momento le dice cosas en la cara a León María, cosas bastante ofensivas. El señor Rosendo le dice a León María: no hay godo bueno, yo me cago en su partido conservador. Y era ese acoso el que generaba más resentimiento en León María. Y en ese momento él era un humilde librero que tenía problemas económicos, que tenía problemas de asma. Incluso doña Gertrudis quería ayudarle para que él pudiera salir de esa situación siendo el partido contrario. Ahí es cuando doña Gertrudis dice que es bueno darle un puesto, así sea conservador, lo cual muestra que doña Gertrudis no era fanática. Algo muy rescatable en este pueblo, en donde recientemente pues había habido una masacre a una familia, porque la matanza de la Resolana fue la masacre a una familia solo por ser conservadora. Y hay otro tema que llama la atención, que cuando León María trabaja como librero, él advierte sobre qué libros están en el índice de libros prohibidos por la Iglesia Católica, lo cual muestra también lo que pesaba en ese momento esa fe. Pero todo cambia con el tema de Gaitán, porque a Gaitán se le empieza a ver como un peligro. Ya habíamos analizado el cuidado con Gaitán del embajador Willey, y acá, antes de que maten a Gaitán, hay un señor que dice ante León María: Gaitán va a acabar con este país. Entonces de una se veía todo ese contexto de prevención. En la clase pasada analizamos varias caricaturas de cómo a Gaitán se le pintaba como comunista, como fascista, como dictador. Se le comparaba con personajes como Napoleón Bonaparte, como el mismo Mussolini. Y por eso acá estamos viendo a través de la película que los imaginarios eran bastante fuertes en contra de Gaitán. Pero antes de entrar a analizar el por qué matan a Gaitán, hay dos hechos de la película que también quiero que analicemos. Por un lado, el tema del pudor, lo que llamaría León María cuestión de principios. Entonces, él tiene una hija que está enamorada de un liberal. De pronto en la película no se ve mucho, en la novela sí se resalta un poco más. Y él siempre le dice como cúbrase, o sea, como que no muestre mucho, eso es pecado. Algo bien interesante para analizar. Y la otra
cuando le dice a su hija, no me gusta que salude a ese negro masón. Entonces ahí podemos ver que el ataque a la masonería no solamente era del sacerdote, sino en este caso también de León María. Y ni siquiera le decía, no salude ese liberal, sino no salude ese negro masón. Y también la película muestra algo que se sigue dando de cierta manera en Colombia, que es el racismo. El racismo particularmente en contra de afrodescendientes. Y también hay otro asunto muy interesante que tiene que ver con todo el escenario que induce a que asesinen a Jorge Eliezer Gaitán. Antes de que muestren su asesinato, muestran su discurso, un discurso que está cuestionando dos grandes élites, la oligarquía liberal y la oligarquía conservadora. En la clase pasada ya habíamos hablado de algunas hipótesis de por qué asesinan a Jorge Eliezer Gaitán. Y la fundamental es porque se había convertido en un peligro para las élites locales e internacionales y porque su discurso movía a las masas. En una sociedad profundamente desigual, una sociedad llena de analfabetismo, de fanatismo, de pocas oportunidades. Y cuando asesinan a Gaitán, desde la película podemos ver un botón de lo que realmente fue eso, que la violencia en Colombia se quintuplicó, muchos negocios fueron saqueados, el odio que había entre conservadores y liberales se volvió más visceral, y lo podemos notar con la forma como León María trata de defender las propiedades de los negocios conservadores, precisamente con explosivos. Y algunos liberales tratan de atacar la iglesia también porque es el símbolo conservador. Y desde la iglesia se había dicho que fuera de la iglesia no hay salvación en la Edad Media. Y también se había dicho que matar liberales no es pecado. Y si matas a un liberal, el Dios cristiano te perdona. Básicamente era una forma de utilizar la fe de las personas para crear y para fomentar cada vez más odio, y ese odio se ve reflejado a lo largo de la película. Entonces, después de matar a Gaitán, sucede que hay cambio de alcalde normal, llega un alcalde conservador, y este alcalde es prácticamente un inútil. O sea, el directorio conservador convierte a León María como alguien que puede tener hasta más poder que el alcalde, porque es alguien que queda como un héroe, porque con explosivos logra ahuyentar a unos liberales que estaban destrozándolo todo por la rabia que tenían tras la muerte o el asesinato a Jorge Eliezer Gaitán. Y acá hay otro elemento que también quiero que analicemos, y es cuando dice: todavía queda algo de la policía del gobierno anterior. Y acá sí me quiero detener un momento. O sea, cada gobierno tenía lo que se conoce como una policía política. Si ustedes miran, la actual se llama la Policía Nacional.
La Policía Nacional es una forma de despolitizar la policía. Y miren que el uribismo ha tratado por vía legislativa de que la policía y el ejército puedan tener otra vez derecho al voto. Un derecho al voto al que se han opuesto personajes como Carlos R. Restrepo, como Enrique Olaya Herrera. Y con el derecho al voto también buscan no solamente ganar elecciones, sino perpetuar más la policía como una institución politizada totalmente. Por eso en la Carta Magna del 91 dice que la policía y el ejército son fuerzas del Estado que son no deliberantes. Como son no deliberantes, no pueden tener derecho al voto. Pero en esta obra literaria de Gardiazabal y en esta película que estábamos viendo de Cóndores no entierran todos los días, podemos notar esa policía política y esa preocupación cuando ya no estaba Alfonso López Pumarejo, Alberto Lleras, sino que ya estaba el ingeniero Mariano Ospina Pérez como presidente y bueno, tenemos un nuevo presidente conservador, pero la policía todavía es del gobierno anterior. Entonces tenemos que cambiar la policía, o sea, que sea una policía nuestra. Y ahí nacen los chulavitas. La diferencia entre los pájaros y los chulavitas, que los chulavitas eran legales, los pájaros eran grupos de exterminio también, pero eran ilegales. Mucha gente compara a los pájaros con los actuales paramilitares y también se les llamaba para la época fuerzas parapoliciales, que decir que es una fuerza parapolicial no es tan distante de decir una fuerza paramilitar, porque el paramilitar siempre está a favor del gobierno de turno. Por eso, en este momento, vale la pena preguntarse quiénes son los paramilitares en Colombia. Porque lo que llamamos bandas criminales, como el Clan del Golfo, son supuestos paramilitares, pero en este momento no tienen un gobierno que sea afín, que ellos son antisocialistas, son de extrema derecha. En este momento no hay un gobierno en Colombia que sea de extrema derecha. Entonces, los paramilitares en este momento no existen. En este momento son bandas criminales. Y las guerrillas también dependen del gobierno de turno. Por ejemplo, cuando había gobiernos liberales, las guerrillas eran conservadoras y católicas. Lo vimos en las guerras civiles del siglo XIX. Y en este contexto de Cóndores no entierran todos los días, lo que hay es una transición entre una hegemonía liberal que apenas duró 16 años y una hegemonía conservadora que recupera el poder gracias a que los liberales se dividieron. Entonces, que por un lado estaban los gaitanistas, por otro lado estaban los lopistas, por otro lado estaban los santistas. Entonces, al estar los liberales divididos, unos votaron por Gabriel Turbay y otros votaron por Gaitán, mientras que gran parte de los conservadores votaron por Mariano Ospina Pérez, y por eso ellos recuperan la presidencia en 1946. Y eso se nota en la obra literaria y en la película. Se nota de una el cambio de gobierno. Como les decía ahora, no solamente es el cambio de alcalde, sino que también es el cambio de policía. Pero los chulavitas no nacen en el gobierno de Mariano Ospina Pérez, y los pájaros tampoco. Empiezan a nacer
cuando se monta el nuevo gobierno de Laureano Gómez, que de pronto en la película no se logra vislumbrar bien eso, pero todo empieza con el magnicidio a Jorge Eliezer Gaitán. Mire que ahí la película da un giro, porque después de ese magnicidio, León María se vuelve un ídolo, porque León María logra contener con explosivos a personas que están destrozando bienes solo por la rabia de que hayan matado a Gaitán. Entonces ahí es cuando él deja de ser un simple vendedor de libros, deja de ser un simple vendedor de quesitos, a convertirse en un líder político respaldado por el directorio, pagado por el directorio, para empezar a aniquilar a sus enemigos. Entonces, empiezan a matar liberales. Y doña Gertrudis, que es la sindical que lidera el Partido Liberal en el pueblo, se da cuenta de eso. Entonces, ella trata de poner sobre aviso, pero igual en un pueblo que la mayoría eran liberales, termina siendo un pueblo de minoría, porque los liberales o son asesinados o son desterrados. Entonces ya llega un momento en donde ya el presidente es Laureano Gómez Castro y ya se han cumplido 2 años de la muerte de Gaitán, y en ese momento ya el pueblo se empieza a llenar de conservadores y los conservadores dejan de ser la minoría en ese pueblo. Además que en la película se repite mucho algo, y es cuándo nos vamos a organizar nosotros. O sea, porque es que los liberales estaban organizados solamente en la ideología, pero no tenían todavía un aparato armado para defenderse. Por eso están en desventaja en ese pueblo. Y ellos también terminan armándose para defenderse, y ahí nacen las guerrillas liberales, que en la película de pronto no se muestra muy bien ese proceso, pero nacen las guerrillas liberales del llano, lideradas por Guadalupe Salcedo. Y llega un momento en donde León María dice: uy, pero esa masacre no la ordené yo. O sea, llega un momento en donde ya hay otros conservadores que están ordenando matar gente. Entonces eso se vuelve una carnicería, y por eso en Colombia la violencia se quintuplica. Hay otro aspecto también bien interesante que dice un personaje de la película: vamos a defender a sangre y fuego nuestra fe, porque se asume como una cruzada. O sea, no se asume como una contienda politiquera, sino que se asume como que los liberales no solamente son nuestros enemigos políticos y electorales, sino que los liberales son los que están amenazando nuestra fe, y como están amenazando nuestra fe hay que matarlos. Entonces ya se vuelve como una especie de guerra santa, como vamos a matarlos a esos ateos, a esos masones. Y acá es donde nos recuerda un personaje de 100 años de soledad, Aureliano Buendía, que él decía que la única diferencia entre liberales y conservadores era que los liberales iban a misa de 5 y los conservadores a misa de 8. Es decir, los liberales también eran creyentes, pero los conservadores, fuera por autoengaño o por manipulación, decían que todos los liberales eran ateos, eran masones, y que había que exterminarlos porque eran los enemigos de la fe. Entonces, por eso era que el sacerdote decía en la misa: vamos a destruirlos con los jinetes del Apocalipsis. O sea, vamos a acabar con esos enemigos de la fe. Entonces, ahí es cuando la violencia se vuelve mucho más fuerte. Y esto también lo vimos en el siglo XIX. O sea que en casi todas las guerras civiles hubo un tema de meter la fe. En la guerra civil de los Supremos, en la guerra por la abolición de la esclavitud,
en la guerra que dio origen a la Carta de Río Negro, en la guerra de las escuelas, que era entre la educación laica y la educación católica, en la guerra por la regeneración, en la guerra en donde tratan de darle un golpe de Estado a Miguel Antonio Caro, en la guerra de los 1000 días. Solamente hubo una guerra civil en Colombia en donde no hubo temas de fe, que sí fue una guerra totalmente por temas económicos y politiqueros, que fue la guerra entre gólgotas y draconianos. En esa guerra realmente sí hubo temas diferentes, pero de resto, en las otras 7 guerras civiles de la era republicana, entonces estuvo el tema de la fe, y hubo gran cantidad de guerrillas conservadoras y católicas. Por eso el término de guerrilla en Colombia la gente lo asocia a la izquierda, al socialismo, pero en Colombia hubo guerrillas conservadoras de extrema derecha, guerrillas católicas, hubo guerrillas liberales como las de esta época de Guadalupe Salcedo. Entonces miren que el término de paramilitar y de guerrilla varía, porque es que guerrilla es el grupo armado que está en contra del poder. Por ejemplo, en este momento decimos que la guerrilla del ELN, pero uno se pregunta si realmente esta guerrilla está en contra de Petro. De pronto son guerrillas que piensan muy diferente a Petro, pero no están directamente en contra de Petro. Si estuvieran en contra de Petro, pues ni siquiera pensarían en la posibilidad de negociar, como cuando estaba Uribe o cuando estaba Duque, que llegó Duque y el proceso de paz con el ELN se dañó, y Uribe nunca negoció paz con guerrillas. Entonces es porque eran tan diferentes en su forma de pensamiento que era imposible